Hace un año denunciábamos el uso indebido de armas no letales contra manifestantes civiles. Hace un año pedíamos su prohibición. Lo hacíamos en este mismo foro, el espacio más relevante a nivel mundial dedicado a la construcción de paz. Muchas cosas cambiaron desde aquel momento. La pandemia de la COVID-19 vino a cambiarlo todo. Pero esto no cambió. Las postas de goma siguen lastimando, siguen hiriendo y siguen matando. El 28 de abril de 2021 se desataron una serie de protestas en Colombia que se extendieron por varias ciudades y que duran hasta nuestros días. La ESMAD, la policía y las fuerzas paramilitares reprimieron a los manifestantes con desproporcionada violencia. Esta violencia, esta represión, está documentada. Hay testimonios, hay videos, hay fotos del uso por parte de las fuerzas del orden de un amplio espectro de armas supuestamente no letales. Y también hay sobrada documentación del uso de dispositivos Venom. Estos dispositivos cargan 30 cartuchos y se usan en la parte superior de las tanquetas porque su disparo debe ser parabólico para no causar daños graves o hasta la muerte. Sin embargo, en las manifestaciones en Colombia se utilizaban al ras del piso para impactar en forma directa sobre los manifestantes. Agencias de prensa internacional, universidades y organismos defensores de los derechos humanos, como Amnesty International, Human Rights Watch o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dado cuenta del carácter sistemático y generalizado que han tenido las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes en Colombia. Al haberse registrado tanta cantidad de casos de heridas en el torso, el cuello, nariz, ojos, boca, se puede entender que las instrucciones de uso de las mal llamadas armas no letales no fueron respetadas. Y cabe destacar el uso indiscriminado de granadas lacrimógenas y sonoras por parte de la ESMAD contra manifestantes y transeúntes. Se han documentado 258 casos de personas heridas por estos dispositivos y 2 adultos mayores fallecieron en sus casas por inhalación de gases lacrimógenos. Algo similar ocurrió en Ecuador en las protestas sociales de octubre de 2019, cuando los manifestantes fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad. Esta desproporcionada represión pudo ser constatada más tarde por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se documentó sobradamente el uso de perdigones y bombas lacrimógenas en forma directa contra manifestantes y transeúntes. Las características de las lesiones registradas dan cuenta de disparos a corta distancia que dejaron un saldo de gran cantidad de heridos, muchos de ellos con fracturas provocadas por el impacto de proyectiles o por perdigones alojados en diversas partes del cuerpo. Según información que la comisión pudo recabar de parte de la Defensoría del Pueblo, entidades de la sociedad civil y testimonios de los familiares de las víctimas, 11 personas habrían perdido la vida en el contexto de las protestas sociales en Ecuador. Al menos 8 habrían muerto de manera violenta como consecuencia del uso de armas mal llamadas no letales. Lo que ha quedado claro, sí, y ha quedado en evidencia, luego de los casos como Chile, es que la protesta no termina por el uso de las armas mal llamadas no letales. La manifestación sigue porque un cambio es necesario. La protesta no termina en la represión. Se supone que el objetivo de estas mal llamadas armas no letales es lograr que el ciudadano cese un comportamiento que se entiende disruptivo de la paz o la armonía. El problema es que muchas veces una protesta, por ser contraria a los intereses de un gobierno, es considerada violenta, aunque no lo sea. Una manifestación popular, no por no ser autorizada, es violenta. El derecho a la libre opinión, libre manifestación y libre asociación es un derecho fundante de las sociedades democráticas.
Es por esto que las movilizaciones pacíficas han cumplido un rol fundamental a lo largo de la historia en la construcción de las sociedades más democráticas, más justas e inclusivas. En caso de protesta, manifestaciones, tumultos o disturbio, las fuerzas del orden buscan recuperar la paz, y para ello tienen un amplio arsenal de dispositivos a su alcance. Granadas lacrimógenas, sonoras o lumínicas, carros hidrantes, conos sin componentes químicos, postas de goma o de metal, o estos dispositivos Venom que fueron utilizados en Colombia. La forma de contener una protesta quizás sea aprender a negociar de otra manera, escuchando las necesidades de los pueblos y respondiendo con políticas públicas respetuosas del ser humano. Pero te aseguro que basta ser parte de estas manifestaciones para ver que las instrucciones no se cumplen en el 90% de los casos, que las armas no se usan de acuerdo a las condiciones requeridas para no ser un riesgo para la vida y la integridad de las personas. Aunque el nombre más común es armas no letales, también pueden llamarse armas incapacitantes, intermedias, de baja letalidad o de letalidad reducida. Pero lo cierto es que, de no cumplirse las instrucciones que el fabricante establece para su uso, pueden causar daños graves. En octubre del 2019, el pueblo chileno salió a la calle para reclamar condiciones de vidas más justas y equitativas. Lamentablemente, uno de los emblemas de esta protesta chilena son las personas con heridas oculares debido al impacto de los perdigones de goma o de metal que se utilizan para reprimir estas manifestaciones. Este es uno de los tantos ejemplos en que se demuestra que el uso de las armas no letales puede tener consecuencias permanentes en las personas, alterando sus vidas para siempre. Para no ocasionar lesiones graves, estas armas requieren una distancia mínima de disparo de al menos 30 metros. Cualquiera que haya estado en una manifestación sabe que esto es prácticamente imposible de cumplir. Entonces, en la realidad, estas supuestas armas no letales lo son. Por eso, la solución no es su reglamentación, es su prohibición. Las armas mal llamadas no letales deben dejar de formar parte del arsenal de las fuerzas de seguridad. Este tipo de armas jamás debería apuntarse contra el cuello, el rostro, la cabeza y el torso de los manifestantes, ya que pueden dañar órganos vitales. Las mal llamadas armas no letales están concebidas para que al impactar causen traumatismos contusos. Sin embargo, su uso puede resultar en heridas de gravedad y en discapacidad permanente, y en algunos casos, incluso, en la muerte. El efecto va a variar según el tipo de proyectil, el arma y la distancia. Por lo tanto, los proyectiles de impacto cinético no solo pueden ser letales a corta distancia, sino también son imprecisos a larga distancia, incluso dentro de los parámetros recomendados para su uso. Mientras los fabricantes de armas enfatizan los beneficios de la supuesta fuerza menos letal, las organizaciones de la sociedad civil nos enfocamos en la semejanza de estas con instrumentos de tortura y violación de derechos civiles y humanos. El avance de la inequidad y la pobreza parece imparable. Vivimos en un mundo cada vez más violento. Manifestaciones, represión, más manifestaciones, y parece de nunca acabar. Detrás de cada protesta hay un derecho que está siendo vulnerado, un derecho que necesita ser defendido, un derecho que necesita ser conquistado. Y detrás de cada represión hay personas. Las estadísticas no son números. Las estadísticas son personas, como vos y como yo, cuyas vidas ya no serán o no serán como eran. Las manifestaciones populares han sido motor de la historia, espacios de cambio, de lucha, de evolución, de conquista. Sin ellas,
las sociedades pierden en parte su voz. Las armas no letales no pueden amordazar a los pueblos. El uso de estas armas debe ser prohibido para las fuerzas de seguridad estatales y privadas, porque lastiman, porque dañan y porque no construyen a una sociedad pacífica. El derecho a la libre opinión, libre asociación y manifestación deben ser garantizados. Nada justifica la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el uso de las mal llamadas armas no letales constituyen una violación a los derechos humanos. Las concentraciones, manifestaciones populares, protestas y marchas son causa y consecuencia de la vida en democracia, y los derechos humanos deben ser garantizados en este contexto.